Ya van a ser en este año 7 años que voy a estar como modulador intestinal aquí en La Paz, ¿no? Entonces es un gusto que todos estén presentes. Vamos a iniciar la primera parte del módulo de nuestro curso, que está dividido en dos módulos. El módulo uno, que va a ser todo lo que son las generalidades, y el segundo módulo, que está directamente indicado para lo que ya es la disbiosis, francamente, ¿no? Entonces, cada módulo cuenta de 3 clases, entonces eso es muy importante. Para los que estén presentes, me gustaría, por favor, que las personas que estén presentes, más que ser una charla magistral en la que yo hablo como un monólogo, sí, en el momento que tengan alguna duda, principalmente que pueda francamente abrir su micrófono, no tanto escribirme, sino abrir su micrófono y que en ese momento despejemos la duda, ¿no? A medida que vayamos avanzando las clases, va a llegar un punto donde yo les voy a preguntar si ustedes gustan que el módulo, que el curso sea dirigido a mostrarle evidencia científica o casos clínicos. Eso va a ser de vital importancia para mí, para saber a qué más ustedes están interesados. La mayoría de las veces me piden que muestre los casos clínicos con exámenes para el diagnóstico y sobre todo el abordaje que se hizo a cada paciente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias a todos los que están presentes. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Primero que todo, aprender cuáles son los métodos de diagnóstico que hay sobre la disbiosis en Bolivia, porque es un tema que no se maneja mucho, es un tema muy importante, está en su auge. Creo que esta temporada es la temporada del auge de lo que va a ser la modulación intestinal, el eje intestino-cerebro, la microbiota en general, en todo el mundo, pero en Bolivia estamos, como siempre, atrasados en todo lo que es ese tema, ¿no? Segundo, conocer lo que es el manejo del paciente con una posible disbiosis. Y al final del curso van a entender por qué les menciono con el término posible, no una disbiosis como tal. Y además de la introducción a lo que van a ser los tratamientos de cada caso. Porque no existen fórmulas mágicas, como todos sabemos en medicina, no existen, en salud no existen las fórmulas mágicas. No hay la posibilidad de que una misma receta funcione para todos los pacientes, sino hay que modularla según el paciente. Y en el caso de la disbiosis, aún más. Bueno, vamos a empezar mencionando y explicando todo lo que corresponde a la primera parte, que va a ser la fisiología de cómo se conforma la microbiota. ¿Qué es la microbiota? ¿A qué se hace referencia? ¿No? Entonces, no sé, yo les hago la primera pregunta acá a los participantes. No sé si quieren abrir sus micrófonos, sería por favor lo ideal, y me vayan respondiendo más o menos cuál es el concepto que ustedes tienen de microbiota, si es que han escuchado hablar sobre el término, si es algo nuevo para ustedes, para que yo más o menos cuando les dé esta parte de que es la base fisiológica sea más dirigida. Entonces los escucho. ¿Alguien que quiera explicarme o decirme si ha escuchado el término de disbiosis, si tienen algún acercamiento con el término y principalmente si es que conocen algo en relación a lo que es la microbiota? Bueno, entonces, Buenas tardes. buenas tardes, dígame. Sí, entiendo que disbiosis es una alteración de la flora bacteriana de Ujú. una determinada región. Ya, bueno, ahí tenemos que Puede ser pulir. aumento o puede ser disminución, pero es una alteración. Ya, vamos a pulir un poquito tu concepto, ¿ya? ¿De qué más? ¿Has llevado algunos cursos en relación a lo que es microbiota o este es el primero? No es el conocimiento que tengo acerca de esto general. Ya, ¿cuál es tu área de salud? Soy bioquímica. Ya. Bueno, la microbiota en general es el conjunto de microorganismos que tenemos en todas las partes de nuestro cuerpo, no solamente en un sector específico, en todas las partes de tu cuerpo,
que está conformado por múltiples grupos microbianos, ya vayan a ser bacterias en su gran cantidad, ya son las más abundantes, seguido de protozoarios, arqueas, levaduras y en algunos casos ciertos virus que funcionan de regulador para los microorganismos, no para nosotros. Entonces, cuando hablamos del término microbiota, dejamos de lado el término flora microbiana porque es obsoleto. Cuando hablábamos de flora microbiana, hacíamos un sesgo muy limitante que mencionaba solamente a las bacterias. Actualmente, la disbiosis nos ha mostrado de que la comunicación y la relevancia de todos los grupos microbianos es completamente necesaria. Entonces, no hay un grupo que sea más importante que el otro. En efecto, en el tema de la disbiosis y en el tema de la conformación de la microbiota como tal, hay un mayor protagonismo y mayor cantidad en relación a las bacterias, pero eso no quiere decir que ya sean exclusivas, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos que mencionar es que la microbiota hace relación a un grupo complejo de microorganismos que tienen función ya sea simbiótica con el paciente, de relación exócrina, parácrina y endocrina hacia el huésped. Exócrina, ¿por qué? Porque la microbiota tiene la capacidad de secretar bastantes sustancias, transmisores, citoquinas, además de reguladores, que van a permitir que se regule tanto el intestino o el hecho biológico del huésped, como también la conformación de toda la microbiota como tal, ¿no? De todos los que van a estar componiendo, ¿no? Y ahí vamos a hablar tanto de lo que va a ser la regulación biológica. Segundo, endocrina, ¿por qué? Porque una vez de que la microbiota está sana, tiene una relación favorable con el huésped, se van a producir ciertas sustancias que son de vital importancia para el huésped, en este caso nosotros, como van a ser los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el acetato, que tienen una relación vital para la producción y regulación de muchas partes de nuestro organismo. Ahí vamos a ver la complejidad de la unión del sistema eje intestino-cerebro, eje intestino inmunitario, eje intestino hormonal o eje intestino cortisol, etcétera, 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 ¿no? Actualmente se conoce que tiene una relación en todo, es generalizada. Segundo, y parácrina, ¿por qué? Porque entre ellas también se van a comunicar. Hay una extensa relación entre lo que van a ser las bacterias, los protozoarios, las arqueas y también los fagos virales, ¿no? Que ellos van a ser principalmente los canales de comunicación. Entonces, toda esta descripción de la microbiota conjunto con las funciones que tienen en el intestino nos dan la capacidad para mencionar de que este pues es considerado un órgano más. Las funciones que tiene nos dan la complejidad para hablar de un órgano más. Entonces, hablaríamos del 13º órgano que tiene el organismo, el tema de la microbiota. Cuando hablamos de microbiota es imposible no mencionar lo que es el eje intestino-cerebro, porque el eje intestino-cerebro es la principal vía de comunicación que va a haber entre lo que va a ser el intestino como ente actor o el hecho biológico donde están todas estas bacterias y el ejecutivo que va a ser el cerebro que nos va a ayudar a planificar, regular, organizar todas las funciones que va a haber tanto por la microbiota como también, ¿no? Este eje intestino-cerebro es inmensamente importante y en el 90% de los casos que hablemos de disbiosis, si no es el 100%, va a haber una alteración de este eje. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la regulación y ese canal de comunicación, no podemos pasar la parte sin mencionar que el eje intestino-cerebro como tal, que está conformado por el cerebro, que va a ser representante de todo lo que va a ser el sistema nervioso central, en alguna parte lo que va a ser el sistema nervioso autónomo, que va a estar en expresa comunicación con el intestino, principalmente con el grueso, pero actualmente ya también se habla del delgado por el tema del SIBO. Y conjunto con la microbiota van a conformar este
complejo esquema, ¿no? Para que este eje intestino-cerebro funcione, hay muchas cosas que nos van a ayudar a mantenerlo regulado y desregulado. Entonces vamos a empezar por lo que mantiene el eje intestino-cerebro regulado. La principal situación que va a regular el eje intestino-cerebro va a ser la alimentación. ¿Por qué? No existe forma de modular la microbiota, cambiarla, manipularla, si no es por medio de la alimentación, ya que los alimentos van a tener una vital importancia, nuestra nutrición tiene una vital importancia tanto para el huésped como repercute sobre la microbiota en general. Lleven en cuenta que nosotros no comemos solo por un tema del placer y también el tema de la alimentación y el tema de la nutrición, sino también comemos para nutrir a nuestros huéspedes que van a ser la microbiota en general, ¿no? Entonces aquí no existe forma alguna de que no se mencione el tema de la nutrición cuando hablamos expresamente del eje intestino-cerebro. Ya. Otro punto muy importante que se maneja con el tema de la modulación intestinal, y eso que les voy a repetir bastante, va a ser que, por ejemplo, existen clasificaciones de alimentos que son amigables con la microbiota y que son, van a disculpar que estoy full agripado, que son nocivos con la microbiota. Cuando hablemos un poquito del abordaje del tratamiento, ahí vamos a ser más presentes, ¿no? Cabe recalcar que una alimentación natural, lo más orgánica posible, que afortunadamente en Bolivia la tenemos todavía, nos va a generar muchísimo, muchísimo más beneficios para el eje intestino-cerebro y por la microbiota como tal, ¿no? Segundo punto que nos va a ayudar y que tiene mucha relación con la fisiología del eje intestino-cerebro es la genética y la epigenética. ¿Por qué? Estudios antropológicos nos han mostrado de que ha habido un avance grandísimo en la maduración cerebral, en especial lo que va a ser la corteza cerebral, desde el momento que el homínido comienza a consumir carne cocida, no carne cruda, ¿ya? Primero, ¿por qué? Por el tema de la precipitación de las proteínas que generaban que la absorción de los aminoácidos sean mucho más grandes y que permita la fácil digestión para que así lleguen a generar, como también por la maduración que hubo a nivel de la estructura cerebral. Y eso no se sabía cuál era el hito que había generado hasta que se descubrió que debido al cambio en la nutrición, como fue pasar de la comida cruda, de la carne cruda, a la carne cocida, generó que haya cambios en la microbiota. Y esos genes que estos microorganismos dejaron en los huesos, en los restos arqueológicos de los homínidos, nos mostraron la gran singularidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nuestra microbiota tiene un efecto genético grande porque hay una transferencia de información de genoma entre las células del huésped y las bacterias, principalmente ahí sí entra mucho las bacterias, que nos pueden ayudar a determinar la presencia de ciertas patologías o tanto para activación como desactivación de las mismas. ¿A qué me refiero? Se ha visto y está con evidencia científica que un síndrome metabólico va a desencadenar la presencia de una diabetes debido no solo a las fallas que hay en la insulina, sino a los constantes factores inflamatorios que van a producir la microbiota. Y que eso va a favorecer a la degradación de los receptores que se tienen de la insulina a nivel general, causando que se presente claramente la diabetes tipo 2. Entonces, ahora tenemos mucho más marcado que el papel dentro del síndrome metabólico de la microbiota es grande, ¿ya? De la misma manera, la presencia de ciertas bacterias en nuestro organismo va a generar que se tenga mayores niveles de colesterol malo, por así decirlo, que sabemos de alta densidad, ¿ya? Debido a que estas van a ser las que van a favorecer la absorción del colesterol de alta densidad, generando varias alteraciones metabólicas, desde las dislipidemias,
favoreciendo la producción de placas ateromatosas, generando posteriormente hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos un poquito más hacia la parte de lo que va a ser, por ejemplo, el cerebro. En los recientes estudios, y cuando digo recientes no son tan recientes porque son estudios del año 2021-22, que se hicieron en Asia en metaanálisis, se han demostrado de que hay una relación expresa y expedita en relación a la presencia de enfermedades neurodegenerativas con la presencia de alteraciones en la microbiota y que los genes que producen estas bacterias o que transmiten estas bacterias van a activar van a activar o van a desencadenar que se presenten las patologías que por información genética ya cargamos, como por ejemplo el Alzheimer, el tema del Parkinson, las coreas, entre otras, ¿no? El tema del trastorno del espectro autista, por ejemplo, que todavía no hay una evidencia franca que nos diga efectivamente la microbiota tiene algo que ver, pero hay muchos indicios clínicos que sí lo hay. Incluso si no estoy mal, muchas de las terapias que se llevan para personas que tienen el trastorno del espectro autista es la dieta libre de gluten, con lo cual mejora, ¿no? Incluso hay un estudio que es justamente de un psicólogo que a base de condicionó un ratón para que a base de antibióticos y una dieta totalmente disbiótica generen abacteriosis, matando tanto a las bacterias que residen dentro del tracto intestinal del ratón, los protozoarios y únicamente quedando las arqueas. ¿Por qué? Porque las arqueas son microorganismos muy antiguos que no tienen, que algunos son afectados por antibióticos, otros no. Entonces su erradicación no es tan fácil. Y cuando hablemos del IMO y el SIBO, ahí les voy a explicar un poco más. Por eso es que uno de los problemas más grandes de la disbiosis es el SIBO y el IMO. Entonces, volviendo al tema, ahí generando ese proceso disbiótico o de abacteriosis, las ratas generan una conducta autista, tienen el mismo comportamiento que una persona con trastorno del espectro autista, ¿no? Que tiene dificultades cognitivas, dificultades para la interrelación personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se planteó la teoría de que la microbiota estaría relacionada. Por eso es que uno de los pilares para el tratamiento del trastorno del espectro autista es la dieta libre de gluten, la ingesta adecuada de probióticos, etcétera, 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 ¿no? Pero eso es un poco más empírico. Y ahí vemos cómo la carga genética puede ser activada como un switch por medio de lo que va a ser la microbiota, ¿no? La microbiota tiene la capacidad de encender o apagar el genoma establecido. Otro ejemplo, hay estudios alemanes que ponen a familias que tienen alta tendencia a la diabetes, ¿ya? Y a una se le hace perdón, a una les hacen la regulación de la microbiota, o sea, se hace modulación intestinal, mientras que a otros no se les hace la modulación intestinal y se mantiene que ellos tengan una vida común y corriente, ¿ya? Al término de 10 años, las personas que tenían una dieta común y corriente generaban diabetes, mientras aquellos que se los estudiaba conjuntos con una modulación intestinal no tenían diabetes, más bien tenían un arquetipo delgado, longilíneo, tipo europeo, ¿ya? Y eso da a pensar que, si bien la microbiota no tiene nada que ver en la baja de peso, pero tiene una implicación directa sobre el metabolismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Las personas que tienen una modulación intestinal, como efecto secundario, se activan los genes metabólicos que generan que el metabolismo en general se acelere y tengan una mejor capacidad regenerativa intestinal, que tengan una mejor capacidad de producción de factores antiinflamatorios intestinales y por ende que regulen su peso, ¿ya? Entonces,
No se utiliza para bajar de peso, pero como efecto secundario tenemos ni la baja ni el aumento, es la regulación del peso como tal. Cuando hablamos del factor parto, ya, el factor parto es interesantísimo. ¿Por qué? Mm, de aquí, ¿quiénes de los participantes han tenido bebés o alguien que me pueda contar si es que ha tenido alguna cesárea? Alguien que se anime, les juro que no muerdo. Y por vía telefónica no les puedo contagiar de resfrío. Bueno, el factor parto es un factor muy interesante porque, ya, como todos tenemos conocimiento, uno de los puntos o regiones en los que se estudia más la composición de la microbiota es la región urogenital, principalmente en la mujer, ¿ya? ¿Por qué? Porque hablamos de la microbiota vaginal, lo mismo ya no se menciona la flora microbiana vaginal, se menciona la microbiota vaginal. ¿Por qué? Antes se decía flora microbiana vaginal porque se hablaba solo de los 4 grupos de lactobacilos, en Asia los 5 grupos, pero ahora sabemos que los lactobacilos sí brillan, pero tampoco están en el podio. Ahí tenemos la presencia de una regulación muy interesante y cuando hablemos de microbiota vaginal vamos a hablar justamente de su composición. Tenemos un balance perfecto entre la presencia de lactobacilos, los cocos fermentadores y también la clamidia, perdón, la cándida, perdón. La cándida, que va a ser un microorganismo, un hongo en específico, ¿no? ¿Ya? Que su principal función en estos tres es evitar ciertos microorganismos que lleguen a generar intromisión, como la clamidia, por ejemplo. Y hay un bonito estudio que menciona que una microbiota vaginal saludable evita o ayuda a la prevención y a no contraer de manera fácil ciertas infecciones, como por ejemplo la vaginitis inespecífica, la clamidiasis, el PVH, etcétera. Entonces, al tener una composición tan importante la microbiota vaginal, ¿ya? También tiene un rol principal en la regulación del eje intestino-cerebro. ¿Por qué? Porque es el primer punto de contacto que va a tener el bebé, el neonato, al momento de ingresar a la vida, ¿no? El parto, por ejemplo, tiene mucha repercusión. Por eso cuando nosotros hablamos de la historia clínica para la modulación intestinal o la historia clínica microbiana, tenemos que preguntar los factores parto. Un niño que nació por cesárea ya tiene tendencia a una disbiosis. ¿Por qué? Porque no es inoculado con la cantidad adecuada, ni siquiera la cantidad adecuada, no es inoculado con el grupo de microorganismos que se debería presentar, que son los lactobacilos, en el momento del parto, ¿no? Entonces, más adelante, pero vamos a hablar de lo que va a ser la línea del crecimiento microbiano, donde les voy a explicar, por ejemplo, de qué mes, en cuánto tiempo estos microorganismos tienen que ir ingresando. Y pasado a ese tiempo, pues es muy complicado la reposición. Les doy un ejemplo. Cuando un niño nace, los lactobacilos por cesárea, por ejemplo, no necesariamente no van a tener el primer contacto de la vía vaginal, pero se puede, entre comillas, reponer por medio de la lactancia, ya que en el pezón, en la aureola de la madre y en los conductos galactóforos existe una baja cantidad de lactobacilos, pero por medio de la lactancia se lo vuelve a inocuar, ¿ya? Pero no pasa lo mismo con la bifidobacteria, ¿ya? La bifidobacteria, que es uno de los microorganismos que componen la microbiota, se encuentra en el tercio final de la vagina. Entonces, cuando el niño nace por parto, por parto, tiene tanto la presencia de la inocuación de los lactobacilos como las bifidobacterias,
pero cuando nace por cesárea no. Por eso es que actualmente las fórmulas lácteas, no sé si se han fijado, por eso les pregunto si alguno de ustedes es mamá o ha tenido eh, un contacto para ver el tema con niños. Ahora las nuevas fórmulas lácteas tienen lo que va a ser la presencia de la suplementación de bifidobacteria. ¿Para qué? Para suplementar el hecho de que no ha pasado, no ha sido inocuado, ¿no? Entonces, un niño que tiene un nacimiento por parto fisiológico va a tener un sistema inmunitario mucho mejor porque va a tener una regulación del eje intestino-cerebro de manera adecuada. El medio ambiente. Y aquí vamos a hablar de muchos factores. Primero, el medio ambiente cumple un factor importante cuando hablamos de la conformación de la microbiota. ¿Por qué? Porque cuanta más diversidad pueda tener este niño en relación a la microbiota, a la conformación bacteriana y protozoaria, va a ser un sistema inmunitario más grande, más rico, porque la microbiota va a ser más diversa, ¿ya? Mientras que si tenemos un niño que tiene restricciones, por ejemplo, que vive en una zona urbana, no sale mucho de su departamento, no tiene mucho contacto con otros niños. Por ejemplo, acá en Bolivia no se hace el homeschool, que es el tema del colegio en casa, pero en otros países como en América se ha visto, ¿ya? Y hay estudios que mencionan que el desarrollo neurocognitivo de los niños que hacen educación en casa no es el mismo porque no hay la comunicación que va a haber entre la sociabilización y aparte de la sociabilización, la transmisión de microbiotas entre niño a niño, ¿ya? Y de la misma manera, un niño que está recluido en su casa, que está más dedicado a jugar videojuegos, que no tiene actividad física, así como vulgarmente decíamos que no se revuelca en lodo, va a tener una diversidad menor. ¿Por qué? Porque los microorganismos que a lo largo de la vida nos tienen que colonizar mayormente están en el ambiente. Y eso tiene un tema muy importante cuando hablemos de la división de la microbiota. La microbiota se va a dividir, así a grandes rasgos les voy a mencionar, en, tiene muchas clasificaciones, pero la más usada es personal, la regional y la global, ¿ya? La personal nos habla de esa microbiota única que todos tenemos. Es decir, la composición que tiene mi cuerpo en este momento, a mis 36 años de edad, aquí en La Paz, Bolivia, nunca va a volver a ser la misma que si yo me voy a Santa Cruz, que si me vuelvo yo soy de Pando, si regreso a Pando, o si me voy a Europa, o si me voy a China, o si me voy a Marte. ¿Por qué? Porque las bacterias que están en mi ambiente están muy relacionadas con el sector en el que yo vivo. Pero es única mi microbiota en cantidad, calidad y composición. Cantidad, puede ser que yo tenga, no sé, 160 millones de unidades formadoras de colonia de lactobacilos, ¿ya? Lactobacilo spp. Mi hermana que vive conmigo tenga 150. Son las mismas bacterias, pero no son la misma cantidad, ¿no? La calidad, puede ser que mi hermana tenga lactobacillus, cepa 23, por ejemplo, pero de todas las que yo tenga, a mí me falte la 23. Y si yo me hago inocuar con la 23, me dé una infección, o sea, que genere un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque cada organismo adapta la microbiota únicamente para él. Por eso es que la microbiota puede ser considerada como una huella digital más. Y por último, la funcionalidad, ¿no? No funciona mi microbiota de la misma manera. En personas allegadas de primer y segundo grado, sí hay una compatibilidad. Por eso es que se puede hacer algo llamado lo que es el trasplante fecal, cuando entre familias se mantiene una microbiota similar. Y ahí viene el segundo tipo, el tipo regional. Cuando hablamos de la regional, tiene una división en que va a ser la autóctona y la familiar. La autóctona es aquella que todo un sector tiene, como les repito, por ejemplo, ¿no? Si yo hago un estudio epidemiológico de la composición de la microbiota de la población paceña, únicamente de la ciudad de La Paz, de La Hollada, sin tomar en cuenta, por ejemplo, la zona sur,
Mayasa, el alto, para nada, solo la hollada. Vamos a tener un patrón parecido. ¿Por qué? Porque nos alimentamos muy similarmente, con, conseguimos los alimentos de los mismos mercados, casualmente la misma manipulación, el tipo de alimentación, la culturalidad de nuestra comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, si yo hago este mismo estudio en Cochabamba, como sí lo han hecho en Cochabamba, sí tienen un estudio, nos va a mostrar un panorama diferente. ¿Ya? Y eso no quiere decir que La Paz sea disbiótica y Cochabamba o Santa Cruz sean eobióticos, sino que son variaciones específicas. De la misma manera, mi núcleo familiar, aquellos que compartimos olla común, como se dice, ¿no? O sea, que vivimos en una misma casa, comemos en general todos de la misma olla, de la misma comida, vamos a tener una microbiota similar, pero nunca la misma. Y por último, la global. ¿Qué quiere decir? Que en general nosotros, los seres humanos, vamos a mantener un grupo de microorganismos específicos en ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, que se sabe que son seis, la base de la microbiota son seis, tres microorganismos específicos que están en el Homo sapiens, eso es decir, que los firmicutes, los bacteroides, y los fermentadores siempre se van a encontrar, ya sea en la China, ya sea en Rusia, ya sea en Estados Unidos. En los seis continentes vamos a tener el mismo grupo, esos tres pilares principales. Y los secundarios son aquellos que van a variar según la región que tengamos. Es decir, por ejemplo, ¿no? El Clostridium P36, que es una cepa específica de Clostridium, para Sudamérica es patológica, es totalmente disbiótica, pero es eubiótica en Asia. Entonces, por eso es que nosotros nos llama la atención y decimos, no, los asiáticos comen hasta chulupis, insectos, cualquier tipo de cosa y no les pasa nada. Nosotros vamos y morimos en el intento. ¿Por qué? Porque nuestra microbiota no está adaptada al ingreso de los microorganismos. Por eso también se habla mucho de la diarrea del viajero, que ahora tiene una repercusión muy relacionada con la conformación de la microbiota. Por último, los fármacos, ¿no? Los fármacos, ay, perdón, me fui acá. Los fármacos. Cuando hablamos de los fármacos, es bien sabido que el consumo de medicamentos, principalmente los corticosteroides, los AINES, los antiácidos como tal y los antibióticos, esos cuatro grupos, pueden generar muchas alteraciones microbianas. Los corticosteroides en primer lugar, incluso que los antibióticos, ¿por qué? Porque al ser inmunorreguladores, van a generar que haya una relación altamente negativa con lo que va a ser la microbiota y el huésped, ¿ya? Entonces, entre los efectos de los glucocorticoides está la regulación de los factores de inflamación y del cortisol. Y el cortisol es uno de las hormonas que más conflictos se tiene con relación a la microbiota, ¿ya? Por eso el tema de salud mental, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, microinflamación, afecta mucho, mucho, mucho a la microbiota. De la misma manera, por ejemplo, en el tema de los antibióticos, el uso eh, deficiente o el abuso de antibióticos genera mucho problema con la microbiota. El dar antigripales, perdón, el dar penicilina, acitromicina e incluso ahora hasta levofloxacina en procesos virales respiratorios ha generado que haya daños en la microbiota muy grandes. Y eso yo les cuento, por ejemplo, las personas que han sido maltratadas por COVID en la pandemia, que les daban cloroquina, que le daban acitromicina, actualmente tienen unas disbiosis letales, horribles. Uno de esos les voy a explicar en uno de los casos clínicos, si es que ustedes gustan, si es que prefieren el tema de los casos clínicos antes de lo que va a ser la relación
de los casos en vez de la explicación de lo que va a ser la evidencia, eh, que es bien marcado por el tema disbiosis, ¿ya? Ahora, de la misma manera, los AINES. ¿Por qué? Porque si bien los AINES generan inhibición de la COX-2, son gastrolesivos, etcétera, también van a generar ciertos sustratos que van a dañar más que todo a la microbiota y a la permeabilidad intestinal en la parte del intestino delgado. Entonces, favorece la producción del SIBO, pero cuando es de uso crónico. Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen patologías crónicas como un ejemplo, ya, lo que va a ser la espondilitis anquilosante, la enfermedad de el lupus, por ejemplo, el Parkinson u otras que usualmente siempre consumen ciertos grados de analgésicos, o por ejemplo la fibromialgia, van a generar deterioro en la microbiota grande, ¿ya? El ejercicio, no necesito explicarles por qué, ¿no? Porque más ejercicio, menor cortisol, sin ir a grados de competición, ¿no? Porque ya los competidores, los fisiculturistas, eso ya no está fisiología, eso ya no es fisiológico. De hecho, generan procesos inflamatorios crónicos a base de la sobrecarga muscular, que eso no es nada saludable. Y ahora vamos a hablar un poquito de todo lo contrario, lo que puede desregular la funcionalidad de las bases fisiológicas del eje intestino-cerebro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya. Recuerden, por favor, que todas las personas pueden pueden encender su micrófono y en ese momento que tengan duda, me cortan la charla y continuamos, ¿sí? Bueno, de la misma manera que la alimentación nos puede regular, también nos puede desregular. ¿Por qué? Cuando hablamos, por ejemplo, de la alimentación, de los tipos de dieta, ¿no ve? Si bien actualmente ya no se conceptúa mucho desde la nutrición clínica los tipos de dieta, la dieta asiática, la dieta mediterránea, la dieta latina, andina, etcétera, que son estereotipos de lo que va a ser la alimentación, sí mantenemos dos actualmente, que va a ser la dieta tipo oriental y la dieta tipo mediterránea, ¿ya? ¿Por qué? La dieta tipo oriental, ¿ya? Que está muy relacionada con, por ejemplo, la comida cocida al vapor, la producción de fermentos, la producción de alimentos que son no, envasados, pues, perdón, es rica en probióticos. Por eso es que Asia brilla cuando hablamos en relación a modulación intestinal. Culturalmente ellos modulan su alimentación, ¿ya? Ahora vamos a hablar del gold estándar que por mucho tiempo fue en el tema del tipo de alimentación, que es la alimentación de la comida mediterránea, que nos menciona principalmente en un equilibrio adecuado entre grasas saludables, proteínas magras, alimentos vegetales de fibra no degradable en abundancia, que generan un gran aporte de prebióticos. Y estas dos las vamos a poner en contra de la dieta occidental, ¿no? La dieta occidental, o también conocida como la dieta americana, porque es muy, muy relacionada en Estados Unidos. Le voy a pedir 2 minutitos por... Mil disculpas, lo que pasa es que tengo una perra que es ciega y se estaba chocando en la puerta, así que le fui a abrir la puertita y mostrarle dónde tiene que salir. Entonces, justamente con la dieta occidental, ¿no? Que está, o americana, que nos quita todo el balance y genera un aporte increíble de grasas saturadas, seguido de hidratos de carbono refinados o azúcares refinados,
un aporte mediano en proteínas que van a ser grasas más que todo, y carencia total de lo que van a ser la fibra vegetal degradable, soluble e insoluble, ¿no? Y cuando hablamos de la fibra, vamos a mencionar tanto de lo que van a ser las vitaminas por parte de las frutas, el aporte y todo lo demás, y los oligoelementos que vamos a sacar de las verduras y la misma fibra, ¿no? Entonces no hay eso. Entonces, una mala alimentación va a generar la carencia de la ingesta de prebióticos. Y estos prebióticos van a generar una alteración de la microbiota, una escasez en la diversidad de la microbiota, donde la microbiota, los componentes de la microbiota sana pueden morir o disminuir en su cantidad, permitiendo el crecimiento de bacterias no simbióticas o en el caso protozoarios no simbióticos, ¿ya? Arqueas no simbióticas que van a generar los procesos llamados disbiosis, ¿ya? De la misma manera, la parte de salud mental tiene un enfoque muy grande. ¿Por qué? No olvidemos que la microbiota empezó y tuvo todo lo que tuvo, su mayor auge y más relevancia clínica cuando se la relacionó con la enfermedad de intestino irritable. La enfermedad de intestino irritable, que es el primer hito que nos habla sobre la disbiosis, tiene un comportamiento muy mental, ¿no? Entonces, está relacionado con trastornos del tipo trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos, mayor y menor, el trastorno bipolar, el trastorno del espectro autista, el TDAH, ¿no? Trastornos por déficit de atención e hiperactividad en su variedad con hiperactividad o no, que van a generar cambios en la neuroquímica cerebral y esa neuroquímica cerebral va a influenciar en los cambios en la química intestinal, cambiando de así no solamente la composición de la microbiota, sino también el bioma. Con el cambio en el bioma, vamos a tener problemas severos. ¿Por qué? Porque no se olviden que el bioma, que es el ambiente donde las bacterias van a vivir, es nuestro organismo, se modifica a lo largo de la vida, se modifica a lo largo de nuestra existencia. Cuando yo les hable de la línea de vida o de la línea de colonización, ustedes van a entender muchos de los hitos que les estoy mencionando. Entonces, para adelantar, hasta los 2 años, el niño tiene que tener una composición microbiana ya íntegra, o sea, tiene que tener todas las bacterias que van a generar. Y hasta sus 10 años, él tiene para modificar el ambiente. Entonces, una vez que el ambiente ha sido, mi amor, quieta, una vez que estos 10 años han pasado, ya no se puede modificar. Y aquí hay un tema muy importante. Los niños que crecen sin presencia de cánidos en específico, perros, generan una disbiosis irreversible, que es la carencia de un microorganismo que está en la saliva del can. Entonces, esta bacteria, ¿ya? Nos va a generar un cambio en el bioma durante la infancia. Y es un hito de crecimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas que se te relacionan con animales, principalmente cánidos, los perros tienen la misma microbiota que el dueño. Por eso es que la relación de la simbiosis de las especies es tan grande, ¿ya? Factor estrés. Cuando hablamos del factor estrés, hablamos de cortisol. Hablamos de desregulación del sistema nervioso central, hablamos de alteraciones cognitivas, hablamos de alteraciones de la concentración, hablamos de cambios del estado del ánimo, de dolores físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que involucra el trastorno de estrés, del trastorno de ansiedad como tal, ¿no? Que tiene repercusiones físicas y mentales, lo cual va a generar notoriamente un aumento principalmente de un neurotransmisor que va a ser la adrenalina a nivel cerebral, la desregulación de la serotonina, que van a generar alteraciones intestinales. Y esas alteraciones intestinales
con el tiempo van a generar biomas hostiles. Y ese bioma hostil va a generar la muerte de ciertos grupos de microorganismos en específicos, ¿ya? Que van a generar procesos disbióticos. Por eso es que una persona que tiene trastorno de ansiedad tiene problemas intestinales, o se estreñe o vive con diarrea. Diarreas de origen no conocido. Por ejemplo, les voy a dar un caso, un ejemplo. Yo tengo uno de los pacientes que siempre les explico cuando doy estos cursos, que es un abogado, ¿ya? El abogado, antes de que se le haga la modulación intestinal, tenía una disbiosis horrible. Él tenía audiencia y él tenía que salir cada 15 minutos al baño para defecar, y tenía problemas y se le hinchaba el estómago siempre que estaba cerca de las audiencias. ¿Por qué? Por el estrés que él cargaba, ¿no? Él pensaba que era el tema intestinal, que había pasado, que tuvo helicobacteriosis, todo un contexto interesante, pero ahí se veían los síntomas. Por eso, cuando hablemos de síntomas en la disbiosis, uno de lo primero que tiene que preguntarle es estrés y hábito intestinal, ¿ya? Interacción social. Ahí yo les hago la pregunta a los oyentes porque ya hemos hablado del ambiente. ¿Cómo ustedes consideran que la interacción social puede generar, influir sobre lo que va a ser la microbiota? Por favor, abran su micrófono y contéstenme. ¿Quién se anima a participar? Les prometo que no muerdo. Bueno, entiendo que la interacción social va a contribuir a, a un estado de salud mental adecuado. Y si Ya, pues no se muy tiene una bien. Aparte de interacción, eso, ¿qué más? ajá, si no tenemos una interacción adecuada, de hecho la salud mental va a verse alterada y por lo que indicó, puede llegar hasta cambiar el bioma. Ya. ¿Alguna otra idea? Buenas tardes. Puede ser por la interacción, porque como tiene que ver con microorganismos, el hablar con las personas hace que nos relacionemos, y al darnos la mano o el contacto social hace que nuestro organismo genere, como usted dice, genere defensas o bacterias que nos ayuden a la microbiota, puede ser. Ya. ¿A qué te dedicas, estimada? Estudio medicina. Ay, muy bien. Mira, tu enfoque es lo más claro en relación a la interacción. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que va a ser la interacción social, primero sí, tiene una relación muy grande psicológicamente hablando con el individuo. Nosotros somos seres sociales. Entonces, la interacción entre gentes de nuestra especie es necesaria para mantener una salud mental, ¿no? Una persona que es aislada y que no tiene interacción con otras personas ni con otros seres, bueno, entra en un estado de problemas mentales muy grande, ¿no? No se olviden que un tipo de tortura es el aislamiento social. Pero en tema microbiota es la diversidad. Si les vuelvo a mencionar el ejemplo, si un niño hace homeschool o estudia en casa con profesor particular y no va al colegio, no conoce al hijo de la vecina, al de la otra cuadra, no interactúa con otros niños, no hay intercambio microbiano. El darse la mano, el compartir la comida, el darse un beso entre parejas genera intercambio microbiano. Por eso, no se olviden que, por ejemplo, en los puntos de contacto físico hay mucho intercambio microbiano. Por ejemplo, cuando una persona se sienta a comer en la mesa con otra persona, hay un intercambio. Mientras que uno habla, uno va soltando las gotitas de flu, que son microsecreciones de saliva,
Esas van a caer en la piel, van a caer en la ropa, ahí hay bacterias que vienen de la boca, que vienen del árbol bronquial, en el caso que estés tosiendo, por ejemplo, que van a generar cambios y van a diversificar, porque la Escherichia coli que yo tengo no es la misma Escherichia coli que tiene la vecina. Si bien ese Escherichia coli es un género microbiano, pero sabemos que tienen más de 50.000 serotipos. Muchos serotipos son patológicos, sí, y muchos serotipos son ocasionales. Y ahí vamos a hablar de un término muy importante más adelante, que van a ser los patógenos primarios, los patobiontes y los patógenos secundarios, ¿ya? Entonces, en relación. Ahora, el miedo y la ansiedad. Por eso es que la microbiota está muy regulada con todo lo que tiene que ver con salud mental. El miedo se conceptúa como una emoción elemental y básica que nos ayuda a la supervivencia del individuo. Es elemental para que el individuo se mantenga vivo, ¿no? Y tiene una característica que es una reacción fisiológica a un estímulo real. Es decir, si tú estás cruzando la calle y ves las luces de un auto que te van a chocar y te puedes morir, se produce la sensación de miedo porque tú temes por tu vida. Lo mismo, si tú estás con tu hijo o hija, ¿ya? Estás cruzando por la calle y ves un animal que la va a morder, se activa el miedo porque sabes que le va a causar daño. Ansiedad se conceptúa como una emoción patológica que es muy relacionada con el miedo, pero debido a un estímulo inexistente. Es decir, la ansiedad es el miedo a algo que no existe, a algo que no está en esa relación. Te doy un ejemplo. Cuando tú estás en el colegio o estás en la universidad y no has hecho tu tarea y sabes que hay la posibilidad que el docente o el maestro te pregunte y te saque al frente y sientes miedo, ese miedo no es miedo porque no hay un estímulo real, no existe alguna agresión. Eso es ansiedad. Entonces, actualmente nosotros vivimos en un tipo de mundo, en un movimiento social que favorece mucho la producción de ansiedad. Por ejemplo, un estrés laboral muy, muy constante, el tema de si no termino el trabajo hoy día me van a botar del trabajo, el tema de si no puedo conseguir el dinero no voy a poder pagar las cuentas, o sea, toda esta situación genera actividad que nosotros presentemos todo lo que va a ser ansiedad. Entonces, todas estas dos emociones que son parecidas, pero no son lo mismo, van a tener repercusiones muy grandes sobre la neuroquímica de la psique humana. Y esa neuroquímica va a repercutir de manera positiva o negativa en el bioma del huésped. Entonces, ahí está la gran relación con lo que va a ser las emociones y la salud mental y relación de la microbiota. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Sí, buenas tardes. Al respecto del impacto, por ejemplo, del aislamiento en Ya. específico, solamente aislamiento en el caso de la pandemia, por ejemplo. Personas que no, de pronto no se han infectado con COVID, pero sí que han estado aisladas y Ujú. seguramente han experimentado ansiedad. Hay estudios al respecto que demostraron o relacionaron la disbiosis, o sea, que han Sí, documentado esto. sí, hay un estudio de paga eh, ¿cómo se llama? En Medscape, ya, de paga. Yo solo he leído la sinopsis, por eso no te puedo dar mucho detalle, que era un estudio que se hizo en niños preescolares que estuvieron
por clases virtuales durante la pandemia, que tenían menor tolerancia a la frustración, mayores grados de ansiedad social y trastornos intestinales, donde se les hizo en Canadá rastreos microbióticos y descubrieron que tenían disbiosis, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que tú agarras, tratas la disbiosis y ellos van a estar socialmente aptos de nuevo, no, porque no, la ansiedad tiene una repercusión sobre la microbiota y la microbiota tiene una repercusión sobre la ansiedad, pero son dos entidades distintas. Entonces, trastornos de ansiedad deben ser manejados de manera conductual o psiquiátrica por parte del profesional de salud mental, conjunto con una regulación microbiana adecuada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces pasaremos. Hablando de lo que va a ser un poquito, aquí ya me adelanté, perdón, ya. Hablando un poquito de lo que va a ser el tema de la mm, de la parte anatómica, ¿no? A ver. No nos olvidemos que para hablar primero de la disbiosis, cómo funciona el eje, ya les expliqué un poco. Vamos a hablar de qué organismos o qué partes van a conformar. Si bien la microbiota está regulada en cinco sectores específicos, ¿ya? Primero es el sistema tegumentario, piel, todo piel, cuero cabelludo, cejas, uñas, piel en general, que es el órgano más grande que tenemos, ¿no? La piel es todo lo que nosotros somos los 1,90, 1,80, 1,70 que tengas es piel. Llevan en cuenta también cuánto es el metro cuadrado, la superficie de metro cuadrado que tengas. Entonces es una zona extensa, donde está conformada por un 30% de la microbiota general de todo el organismo. El segundo sistema, por orden de tamaño, va a ser el sistema gastrointestinal, que va desde la boca, combina las coanas de la nariz, el esófago, el sistema intestinal, también incluye el hígado, ¿ya? Y el páncreas los incluyen. ¿Por qué? Por su relación funcional, ¿ya? Van a ser el segundo sector más importante de la microbiota en división de tamaño, pero es el primero en relación a la diversidad. La microbiota de la piel es ínfima en relación a la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es inmensa. Sabemos hasta el día de hoy que solamente existe un 15% de descripción de la microbiota real. O sea, imagínense, hay 85% de microorganismos que nosotros no sabemos que viven ahí, que los consideramos, y ese 85% se los considera en bacterias transitorias, en protozoarios transitorios. Hubo un boletín hace 2 años donde estaban intentando colocar al histoplasma, un hongo que es patológico en pulmones, en intestino, dentro de la microbiota noruega, debido a de que comenzaron a haber más transmigración de las palomas. Y esas palomas traían al micoplasma, perdón, al histoplasma dentro de sus plumas, pero no generaban alteraciones patológicas en las personas, pero se las comenzaron a encontrar más. Pasados 6, 7, 8 meses que se iban las palomas, desaparecían. Ellos mismos morían. Entonces, ahí nos damos cuenta de que es un constante movimiento de los microorganismos que se tiene. El otro sector que vamos a mencionar va a ser el sector de lo que va a ser las mucosas, ¿no? Cuando hablo de mucosa, nos vamos a hacer más relación a las genitales. Perdón. Como ser la mucosa vaginal, la mucosa ureteral, ¿ya? Tanto del varón como de la mujer, ¿ya? Y la perianal. La perianal, el sector perianal no tiene una característica de la microbiota de la piel,
pero tampoco tiene una característica de la microbiota específica, por eso no es un sector específico. Es una mezcla de los dos. Primero, ¿por qué? Porque estamos muy cerca del ano, que va a ser donde salen los excrementos y también hay eliminación de bacterias, pero muy cerca de la región genital, tanto del escroto, los testículos, que es una zona muy húmeda, que tiene una microbiota específica más relacionada, no con la piel, sino con la parte uretral, y en el caso de las mujeres con la parte vaginal. Y el otro, y el quinto lugar que hablaríamos sería la microbiota eh, em, placentaria, que ahorita está investigándose más, porque antes se mencionaba de que el útero, cuando está gestando, era un sector cerrado, que no existía presencia de ningún microorganismo, ¿ya? Y a la presencia de microorganismos en el líquido amniótico se la llamaba coriomnionitis. Perdón. La coriomionitis sería una infección que habría sobre todo lo que está relacionado con el líquido amniótico y el producto de la gestación. Hay estudios que han demostrado que el niño, o sea, que se han hecho no porque investigar la microbiota, sino los mapeos genéticos para ver el tema de enfermedades, de malformaciones y enfermedades genéticas en el feto, que muestran marcadores bacterianos sin datos de infección. Entonces, la Sociedad Americana de Obstetricia está haciendo un metaanálisis, creo que están en el segundo año de estudio, donde quieren retratar si existe o no una microbiota en el líquido amniótico. Y plantean que la producción de inmunoglobulinas que se tiene en el líquido amniótico no sería de exposición materna, o sea, que viene en la sangre, sino que se produce por la misma microbiota. Entonces hay que estar muy pendiente con ese estudio que parece que va a ser una cosa muy novedosa. Y hablaríamos de esos sectores, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la más grande, de la más importante, porque todo parte de ella, que va a ser el sector gastrointestinal. La boca, el tubo gastrointestinal parte de la boca, ya, que sabemos que es una cavidad que se encuentra limitada por delante con la arcada dental, a los lados, que va a ser con la mucosa oral, la parte posterior por el istmo de las fauces, por abajo la lengua y por arriba el paladar blando, ¿no? Generando un cubo bien estructurado. Y es un lugar donde se tiene mucha población microbiana de tránsito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, estamos metiendo aire para nuestro aparato fonador, ingresan microorganismos, más que todo aerobios y anaerobios. Los aerobios por parte del aire, de la respiración que mantenemos, y los anaerobios por parte de la comida. Entonces es un sector rico en microorganismos, y mayormente es uno de los puntos más importantes que tenemos que valorar en la parte clínica. ¿Por qué? La mayoría de las disbiosis viene con halitosis. Y el 100% de los SIBOs vienen y te preguntan por halitosis. Entonces ese es un punto muy importante. La litosis que se va a producir por la cámara gástrica también va a dejar repercusiones a nivel de la lengua. La exploración de la lengua es muy importante porque la característica que nos vaya a dar la saborra, la presencia de la exploración a nivel de la visualización, si la lengua tiene papilas hipertróficas, hipotróficas, si hay una lengua geográfica, etcétera, nos va a dar mucho la relación del pH gástrico, porque no se olviden que la lengua va cambiando según la concentración del pH gástrico debido a la regurgitación continua que hay o por el reflujo que se puede presentar y van a haber modificaciones. Las encías, por ejemplo, preguntarle al paciente la cantidad de veces que le da caries en el año, ¿ya? No sé si tenemos odontólogos en el curso. Creo que no. Hay un capítulo muy bonito que es justamente el tema de la disbiosis a nivel del el tubo gastrointestinal, donde hablamos de que las caries están muy relacionadas con la disbiosis oral.
Y la disbiosis oral está muy relacionada con enfermedades cardíacas, como por ejemplo las valvulopatías. Por eso es que te decían que la gingivitis crónica era más peligrosa que, por ejemplo, una válvula que esté defectuosa, ¿no? Porque nos va a dar lo que van a hacer la endocarditis. Pero esa endocarditis está causada por la presencia de una placa microbiana abundante, disbiótica a nivel de lo que va a ser la cavidad oral. Bueno, el esófago, que va a ser el segundo tubo importante, es un tubo estéril. En teoría no tiene que haber bacterias. ¿Por qué? Porque hay un tránsito, un peristaltismo que hace que todo baje. No se reconocen microorganismos en este lugar. Tiene un pH bastante alcalino debido a que constantemente está siendo bañado por la saliva que tiene enzimas neutralizadores al jugo gástrico. Recordemos que el esófago es un tubo fibromuscular que solo tiene un movimiento peristáltico hacia abajo. Por eso es que hay tanto problema cuando vomitamos, incluso hay quemaduras, y que no tiene un aislamiento químico para el jugo gástrico. Por eso, repito, cuando vomitamos genera mucha molestia y muchas alteraciones. El posterior al estómago, perdón, posterior a la boca y al esófago llega el estómago. El estómago, que va a ser un órgano muscular distendible, ¿ya? Que tiene la forma más o menos de saco, que se caracteriza porque va a ser el centro donde se va fisiológicamente a degradar los alimentos de una zona, de una composición semisólida que va a ser el bolo alimenticio, a pasar a una composición líquida que sería el jugo alimenticio, en el cual se degrada por medio de la producción del ácido clorhídrico los alimentos a sus formas elementales, ¿no? ¿Cuáles son sus formas elementales? Aminoácidos, hidratos de carbono, ácidos grasos y micro y oligoelementos, ¿no? Entonces, esos son las moléculas base. Pero también tiene una importancia muy grande, porque el estómago es estéril, no tiene ningún microorganismo presente. Y uno de los pocos microorganismos que se pueden aislar del estómago está expresamente relacionado con una disbiosis, como es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori eh, se estudió mucho, porque nosotros vemos cuando él llega al estómago, pero no lo hemos podido aislar en el ambiente. O sea, no hay cultivos que te aíslen Helicobacter pylori en la comida. No hay nada. ¿Por qué? Porque no se sabe, se teoriza. Se teoriza que el helicobacter se encuentra presente, por ejemplo, en las cremas, en la carne que se está en proceso de descomposición o en lugares donde hay ácidos grasos muy grandes. ¿Por qué? Porque microbiológicamente hablando, no sé si hay bioquímicos acá que no. Ah, sí hay una colega bioquímica, ¿no? No te olvides que dentro de los requerimientos microbianos del helicobacter son los ácidos grasos. Entonces, él requiere ácidos grasos para su crecimiento. Por lo cual, por ejemplo, en las comidas, en teoría, que son grasas como cremas, pasteles, em, comida guardada, va a poder proliferar, ¿ya? Ahora, había una polémica muy grande, perdón, entre si el helicobacter era o no era un residente transitorio o saprófito. Porque hay personas que tienen la colonización del helicobacter y son asintomáticas, ¿ya? Pero con los estudios de la microbiota se demostró que si bien la helicobacteriosis puede ser asintomática o mínimamente sintomática, las alteraciones que produce esta bacteria dentro del bioma generan que el ingreso de bacterias que son netamente relacionadas con la disbiosis. Entonces cumple o sea, incumple los criterios para hablar de una bacteria que sea saprófita. ¿Por qué? Para ser una bacteria saprófita tiene tres características, ¿ya? Primero, la simbiosis.
que que ese organismo pueda vivir dentro de nosotros en una completa armonía. Un ejemplo, el lactobacilo. El lactobacilo está en nuestro organismo, está feliz en su nicho ecológico. Si tomas antibióticos se muere, si tomas probióticos él vive, pero es muy rara la agresión. Segundo, que el sistema inmunitario no lo reconozca como, como un organismo extraño. No existen antígenos para lactobacilos dentro del ADN o del núcleo de los macrófagos, por ejemplo. No existen inmunoglobulinas específicas para lactobacilos dentro del testeo genético que se le puede hacer a los leucocitos para saber si tienen o no tienen agresión. A diferencia del Escherichia coli, por ejemplo, que sí hay. Y tercero, que se compruebe que el microorganismo tiene efectos metabólicos benéficos en ambas direcciones. Es decir, el lactobacilo nos ayuda a degradar ciertos ácidos grasos para él poder alimentarse y de esa manera él produce butirato. Entonces, él come lo que comemos nosotros y nos da a cambio una sustancia antiinflamatoria llamada butirato. Entonces, simbiótico, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el helicobacter? El helicobacter, en primer lugar, genera antígenos de superficie en los leucocitos y en los linfocitos en específico. Entonces es como que el organismo lo rechaza. Segundo, él modifica el bioma. Modifica de manera negativa. ¿Por qué? Porque si bien todas las bacterias modifican el bioma para que puedan vivir, hacen su casita, como nosotros hacemos nuestra casa en la tierra, él hace ellos modifican el bioma que tiene y destruye las células parietales que producen que primero producen la capa de moco que reviste al estómago y que puede generar el líquido, el jugo gástrico, ¿ya? Generando que el pH se alcalinice. Entonces, un pH alcalino en el estómago primero neutraliza la capa de moco, generando más daño a la capa muscular del estómago, generando que se produzcan úlceras y de la misma manera repercute sobre que no puede digerir de manera correcta y adecuada los alimentos. Entonces modifica de forma negativa al bioma. Y tercero, lo más importante, no hay ningún efecto benéfico que tenga el helicobacter en nuestro cuerpo. No existe. Más bien, la presencia del helicobacter genera degradación del ácido clorhídrico y de la peptina que se encuentra a nivel de la mucosa y genera la producción de urea. Y esa urea te da un aliento ureático, que es un aliento bien fétido, bien como apodrido, ¿ya? Por eso es que existen marcadores, una de las formas de diagnóstico que no es tan específica para el helicobacter, que no es tan sensible, es el test de la ureasa, ¿no? Tú soplas en un aparatito y dice, hay urea, entonces es helicobacter. Entonces, yo considero, y mis docentes que yo he llevado en la expertise, y toda la corriente microbiológica considera que el helicobacter es patógeno primario, ¿no? Y hay un tema muy importante. Eh, si bien toda la microbiota tiene aportes genéticos hacia nuestro organismo, el Helicobacter genera alteraciones genéticas que degradan en un tipo de cáncer, como va a ser, por ejemplo, el carcinoma MALT, ¿no? El linfoma MALT eh, que es un tipo de cáncer en el estómago causada por el Helicobacter. Entonces, eso está netamente relacionado. Hablando de justamente el Helicobacter y la microbiota, vamos a hablar más adelante sobre todas las repercusiones que tiene. Pero al simple hecho de modificar la cámara gástrica, ya genera alteraciones sobre la microbiota. Posterior al estómago que ya hemos hablado un poquito, vamos a tener los intestinos, ¿no? Que se van a dividir en dos sectores. El intestino delgado, que va a ser en el ilio y en el yeyuno, y seguido con el intestino grueso. En teoría,
y en fisiología, el intestino delgado es completamente estéril, no tendría por qué tener la presencia o el crecimiento bacteriano. Pero, por ejemplo, no es lo mismo cuando hablamos de, el SIBO y el IMO, ¿ya? Cuando ingresan bacterias acá, producen ciertas entidades patológicas como va a ser el SIBO o síndrome de hiperplasia o hipercrecimiento bacteriano del intestino delgado y el IMO que va a ser el crecimiento de metabacterias o metanobacterias del intestino delgado, que son entes que están muy relacionados con la disbiosis. Si bien son patologías diferentes, pero a la larga van a producir una disbiosis como tal, ¿ya? En el intestino delgado, que es el punto de inflexión acá, es donde nosotros vamos a generar la absorción de los micronutrientes o de los elementos de la alimentación, ¿no? Los micros y los macronutrientes y un 30% de agua. Entonces, se supone que es aquí donde está la crème de la crème en relación a la alimentación, ¿no es así? Todo lo que tú comes está ahí y aquí se tiene que absorber en la mayor cantidad, ya que en el intestino grueso solo se va a absorber agua, sodio, potasio y algunas otras sustancias que son muy específicas. Pero normalmente es agua, el 70% del agua se va a absorber en el intestino grueso, ¿ya? Y es donde más bacterias, donde van a haber la mayor población de bacterias. Pero ¿qué pasa si se coloniza el intestino delgado? Primero que van a haber alteraciones metabólicas francas porque es un lugar que no tiene que tener bacterias. Segundo, van a tener tanta comida, que van a poder reproducirse mucho más de lo que se debe tener, ¿no? Y ahí va a haber un sobrecrecimiento, por eso hablábamos de SIBO. Y el sobrecrecimiento va a generar mayormente en serotipos o serogrupos de microorganismos que son nocivos para la salud, porque las bacterias que corresponden a la microbiota son muy selectivas con sus sectores. O sea, una proteobacteria, por ejemplo, o por ejemplo, un firmicute, se va a quedar en el intestino, en su tercio superior, y ahí va a ser feliz. No busca expandir su territorio. Pero, ¿qué es lo que pasa con el Clostridium, por ejemplo, que es una bacteria netamente disbiótica cuando hablamos del serotipo del Clostridium perfringens o difficile? Si él puede llegar a mayores sectores donde haya más requerimiento proteico, como el intestino delgado, él lo va a hacer, generando colonizaciones. Y el SIBO está muy relacionado con la presencia de Clostridium difficile. Entonces, los sectores son muy importantes. Por último, ya, vamos a terminar con la cavidad anal, ¿no? Tanto aquí el páncreas tiene una relevancia, el páncreas es estéril, y ahí sabemos que si en algún momento el páncreas se infecta, va a generar grandes problemas metabólicos, lo mismo con el hígado, pero se involucran dentro del sistema de todo lo que va a ser la regulación del eje intestino, porque el páncreas, como zona, como sector endocrino, perdón, va a generar ciertas hormonas que son de mucha importancia, como va a ser el glucagón y la insulina, que repercuten sobre la microbiota. Es decir, la insulina, una persona que tiene resistencia a la insulina y que tiene demasiada insulina en el cuerpo, porque no se absorbe de manera, va a generar en el lumen intestinal señalizaciones que van a permitir el crecimiento de bacterias que fermentan con mayor facilidad hidratos de carbono. Las personas que tienen disminución de la insulina o que tienen niveles bajos de insulina y tienen mayor actividad de glucagón, por ejemplo, van a generar que haya crecimiento de bacterias más proteodegradadoras, o sea, protobacterias. Entonces, tiene una relación, lo mismo, vamos a hablar, el hígado, un hígado sano,
que puede producir de manera adecuada la cantidad de hierro, almacenar la cantidad adecuada de hierro, que puede metabolizar los fármacos de manera adecuada, va a permitir un crecimiento adecuado de la microbiota. Las personas que tienen cirrosis hepática, que tienen cáncer hepático, que tienen alteraciones como por ejemplo la esteatosis hepática, tienen alteraciones en la microbiota por el cese de la funcionalidad del hígado de manera correcta. Por eso es que el hígado y el páncreas no pertenecen a lo que va a ser el sistema de colonización de la microbiota, pero sus funciones regulan mucho lo que la microbiota pueda hacer o no hacer. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya. Ahora vamos a explicar un poquito de la neuroquímica que vamos a mencionar con relación a todo lo que conforma el eje intestino-cerebro, ¿no? Bueno, como ustedes saben, tanto en el sistema nervioso central, que es el ejecutivo, como en el sistema entérico, está regulado por el sistema nervioso. El sistema nervioso, el cerebro, que es el ente supervisor, la estrella que regula todas las funciones del el sistema nervioso central, se comunica por medio de lo que va a ser la sinapsis neuronal. Y la neurona, que es la célula, la unidad funcional fisiológica del sistema nervioso, van a tener muchas capacidades para producir diferentes agentes químicos que van a ser llamadas neurotransmisores. ¿No ve? Los neurotransmisores de mayor importancia para la modulación intestinal van a ser la acetilcolina, el GABA o el ácido amino GABA butírico, la glicina, el glutamato, la dopamina, la histamina, la noradrenalina, la serotonina. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Porque estos neurotransmisores tienen efectos en el cerebro y que por espejo van a poder activar funciones a nivel del intestino. Sabemos que en el cerebro se tiene una cantidad de aproximadamente de más de 8 millones de neuronas por metro cúbico, ¿ya? Que hay, repito, 8 millones de neuronas por metro cúbico en el cerebro, ¿ya? Pero existen 20 millones de neuronas por metro cúbico en el intestino, dividido en dos capas, en el plexo de Auerbach y en el plexo de Meissner. El plexo de Auerbach para toda la parte funcional y Meissner para la parte motora. Entonces, por eso se habla que el intestino es el segundo cerebro y actúan en una forma que se llama reflejo en espejo, es decir, si el cerebro está con alteraciones dopaminérgicas, hay un exceso de dopamina y la dopamina está generando un estado de euforia por medio de alguna sustancia que consumió, llámese cocaína, etcétera, 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 van a haber repercusiones motoras en el intestino. ¿Por qué? Porque cada una de estos neurotransmisores tienen efectos a nivel central como a nivel periférico. Y vamos a mencionar un poquito más de eso, ¿ya? Aquí yo les hago una pregunta a los participantes. ¿Alguna vez ustedes escucharon, tal vez en la universidad o en algún posgrado que hayan llevado, sobre la relación que se tiene entre la función cerebral central y el intestino? Sí, sí, doctor. Yo, bueno, he leído algunas cosas que indican que justamente en la microbiota, cuando está en equilibrio, la microbiota intestinal, pues se produce ciertos neurotransmisores, ¿no? Entonces, y como va el nervio vago conectando el cerebro y el intestino, entonces es a través de ese sistema que hay la producción de los neurotransmisores, ¿no? Que son los que ayudan en lo que es la salud mental también, ¿no? De las personas. Ujú. Ya, miren, los neurotransmisores no se producen por medio de la microbiota, ya, no se producen. Los neurotransmisores están producidos
por las neuronas. Las neuronas, por medio de su núcleo, producen estos neurotransmisores por medio de vacuolas y los llevan hasta el axón, como la foto que estamos viendo acá. Y ellos actúan en el momento de la comunicación de una neurona presináptica, que va a ser la de arriba, mandando la información en las vacuolas hacia el centro, que es el botón sináptico, el núcleo sináptico, ¿ya? O el espacio intersináptico, que también se llama, para mandar la información a la neurona de abajo, que sería la neurona postsináptica. Estos neurotransmisores notoriamente tienen que formarse de algún lado, ¿no? Algunos son precursores de aminoácidos, como van a ser, por ejemplo, en el caso de la serotonina, del triptófano, o de la tirosina en el caso de la dopamina, ¿no? O pueden ser de bases nitrogenadas como el glutamato que se encuentra en el ADN. Tienen diversas orígenes, pero todos se producen dentro de lo que va a ser la neurona. La microbiota no produce neurotransmisores, no produce. Produce o ayuda o faculta o mejora la absorción de precursores de los neurotransmisores. Por ejemplo, una microbiota sana permite que el triptófano se absorba de manera selectiva al intestino. Entonces, si el intestino está sano y la microbiota está sana, se va a absorber. Pero, ¿qué pasa si hay SIBO? Si hay bacterias en el intestino delgado donde no deberían haber, ellas se van a comer el triptófano, entonces no va a haber triptófano. Si no hay triptófano, va a haber carencia de serotonina. Pero para que genere una enfermedad es otra cosa. Va a haber una carencia. Carencia no es lo mismo que enfermedad, ¿no? En el trastorno depresivo mayor o en los trastornos del estado del ánimo, hay alteraciones, mayormente hay un déficit de la serotonina. Y este neurotransmisor, que es tan importante porque modula nuestro sistema, nuestro estado de ánimo, nos hace que estemos tranquilos, que estemos felices con nosotros, que no nos estemos peleando con los demás, necesita ser formado a base de triptófano, ¿ya? Ahora, una microbiota sana no se va a comer el triptófano, va a dejar que el triptófano esté en el intestino delgado, se lo va a absorber y va a promover la producción de serotonina. Ya. Vamos a explicar un poquito la función, pero no me voy a basar tanto en la función central cerebral porque no es el caso. Cuando hablemos un poquito de sistema nervioso central y disbiosis, ahí les voy a explicar un poquito más, ¿ya? Todo esto está basado en neurociencias porque no soy ni neurólogo ni psiquiatra. Entonces, por ejemplo, la acetilcolina es un estimulante del sistema nervioso central que estimula los centros del placer y los centros de atención en el cerebro, pero a nivel intestinal produce la motilidad intestinal. Por eso es que la persona que fuma, porque la acetilcolina es similar a la nicotina, se estimulan de vía similar, entra al baño. ¿Ya? Y no sé si alguna vez le ha pasado eso, yo les pregunto a ustedes, que algún familiar o ustedes mismos dicen que tienen el hábito tabáquico muy común. Ay, es que si yo no voy, si yo no me fumo mi puchito del día, no entro al baño. ¿Les ha pasado eso? La verdad es que es muy frecuente que el paciente que tiene el tema de la dependencia a la nicotina presente eso. ¿Por qué? Porque la acetilcolina a nivel intestinal genera mayor motilidad, es un estimulante de la motilidad intestinal, ¿ya? El GABA, el GABA que a nivel central es el mayor inhibidor, que está muy relacionado con la disminución de la función nerviosa, etcétera, etcétera, a nivel intestinal también inhibe, ¿ya? Por eso es que cuando, por ejemplo, se utilizan fármacos como las benzodiazepinas, uno de los comunes efectos a nivel intestinal es la constipación, porque disminuye la motricidad intestinal, ¿ya? El glutamato
que es uno de los principales estimulantes cerebrales o activadores cerebrales, tiene una función muy interesante a nivel intestinal que es de la regeneración celular. Es decir, el glutamato a nivel de las células intestinales le da la orden a las células para decirle regenérate y le permite a la microbiota ayudar a que el bioma se restaure. Por eso es que una de las bases de la modulación intestinal en una persona con franca disbiosis es darle alimentos nitrogenados, porque una de la adenina es uno de los precursores del glutamato, ¿ya? Y la adenina se estimula mucho con la producción de alimentos ricos en nitrógeno. La dopamina. La dopamina, que es uno de los estimulantes principales del sistema nervioso central, que está relacionado con también la regulación del estado del ánimo, que está relacionado mucho con el ciclo de placer y recompensa, ¿ya? Muy relacionado con las adicciones, eh, todos los estados, todas las sustancias adictivas tienen activación o tienen un cierto grado de actividad de estimulación de la dopamina, pero a nivel central, pero a nivel intestinal va a producir una motilidad intestinal. Por eso es que personas que tienen trastornos relacionados con la dopamina, como por ejemplo los trastornos psicóticos, el trastorno bipolar, en la fase psicótica o en la fase que tiene mayor actividad dopaminérgica, van a tener problemas intestinales del tipo de hipermotilidad, como la diarrea, ¿ya? O un hábito intestinal muy rápido. A nivel de la microbiota, la dopamina es muy nociva. ¿Por qué? Porque es un desalojo para las bacterias. Tenemos que entender que la fisiología está tan bien estructurada para que las bacterias puedan evitar los movimientos peristálticos. Entonces, ellas adhieren con la película a un movimiento peristáltico tónico que esté común, que sea corriente y fisiológico. Pero cuando es en hiperactividad, la barrera, la película biológica se rompe y se eliminan bacterias, ¿no? La histamina, que es uno de los neurotransmisores que está relacionado con el sueño, a nivel intestinal no tiene mucha repercusión más que en relación con lo que va a ser el dolor. Y a nivel de la microbiota no se ha visto muchos efectos, a diferencia de la noradrenalina. La noradrenalina intestinal genera hiperactividad motriz, no absortiva, motriz. Entonces se mueve más el intestino y si se mueve más el intestino, altera el microbioma. La serotonina, y aquí empieza un poquito más a tener sentido lo que les mencioné anterior. La serotonina es un neurotransmisor muy importante tanto porque regula el estado del ánimo, regula el tema de la ansiedad, pero también a nivel intestinal regula el apetito. Conjunto la serotonina con con otros neurotransmisores específicos, a nivel intestinal van a producir lo que va a ser el ciclo de saciedad o hambre, como la grielina, ¿ya? Por ejemplo, la grielina está muy relacionada con la obesidad, ¿ya? ¿Por qué? Por justamente es la hormona de la saciedad. Cuando la grielina se encuentra inhibida, no hay forma que tú te llenes. En los trastornos del estado del ánimo puede presentarse o sobreestimulación de la serotonina y el paciente, a nivel intestinal, no a nivel central, ¿ya? Y el paciente sienta una falta total de apetito, ¿ya? Porque hay una sobreestimulación a nivel del estómago, o la carencia puede generar que él tenga demasiado apetito porque no va a haber la serotonina que estimule la producción de la grelina, entonces no va a haber la saciedad y el paciente come mucho. Entonces está muy relacionada conjuntamente con la regulación de la microbiota, principalmente del tercio superior, boca, esófago y estómago. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Continuando. Por último, ¿cómo conformamos? Ya hemos hablado de la conformación y la función en relación al eje intestino-cerebro de los neurotransmisores. Ya hemos hablado de cómo está conformada o qué está regulado o qué influencia sobre la microbiota, pero no hemos hablado de cómo el bioma se relaciona, ¿no? Y vamos a hablar de un tema muy importante que va a ser la relación que tiene la microbiota con las células intestinales. Ya, bueno. La microbiota, vamos a hablar de la gran barrera biológica. La gran barrera biológica es la delimitación que tiene entre la microbiota por parte de fuera del organismo, porque no se olviden que el intestino es un tubo, que todo lo que está por fuera de las células ciliares es externo a nuestro organismo, ¿ya? Las células ciliares del intestino como límite o como gran barrera, y por último, en el medio interno, las células inmunitarias. Se tiene, entre comillas, un pacto de paz en que tanto la microbiota no va a afectar a la barrera celular y no va a generar ningún tipo de sustrato que dañe la barrera celular, ¿ya? Y de la misma manera, el sistema nervioso o el sistema linfoide, las células blancas no van a afectar a la pared, a la barrera celular para poder llegar a la microbiota. Entonces, como la franja de Gaza, tierra de nadie. Siempre y cuando no haya conflictos, todo se mantiene en tranquilidad, ¿no? Ahora, en esta película, que es la película biológica, ¿ya? Se va a adherir sobre el tercio superior de todo lo que va a ser la línea celular, ¿ya? Y en esa adherencia, ¿qué hace? Primero que se mantenga fija la microbiota, que no se pueda ir con el agua o con la materia fecal, ¿ya? Las que sí no en su 100% se queda presente, sino el tercio inferior es permanente, pero a medida de que va proliferando las bacterias, van bajando de nivel hasta llegar a la parte externa, y la parte externa sí es arrastrada por la materia fecal, ¿ya? Pero en teoría, siempre constante la cantidad o la diversidad biológica que se tiene. Y es aquí donde vamos a encontrar, como hemos mencionado, toda la conformación de las bacterias como tal, de las arqueas, los protozoarios, etcétera, ¿no? Y por detrás de la línea van a encontrar todo el sistema inmunitario en el intestino. Los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos, las células beta, ¿no? ¿Y cómo se conforma específicamente la microbiota en relación a las bacterias? Ya que es el gran grueso que vamos a ver. Vamos a tener los tres grupos principales que van a ser los bacteroides, los firmicutes y los actinobacteria. Eso en relación a la conformación global. Aquí en la China, donde haya humanos, en Marte, en Júpiter, donde quieran, siempre que haya seres humanos, van a haber bacteroides, firmicutes y actinobacterias. En Sudamérica, hablando específicamente, vamos a tener un componente sectorial que van a ser las proteobacterias, ¿ya? Que son las más importantes. Entonces, en relación a nuestro país, a nuestro continente y a nuestro sector, nuestra microbiota va a tener 4 bases: bacteroides, firmicutes, actinobacterias y proteobacterias, ¿ya? Ahora, esos son grupos microbianos específicos. Más adelante les voy a hablar de la selectividad de cada uno de ellos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de cómo está conformada la microbiota específica de Sudamérica, ¿ya? Primero que todo, el grupo principal de microorganismos de la microbiota van a ser los firmicutes, ¿ya? Seguido de los bacteroides y las actinobacterias. Entre ellos, el firmicute más importante o más
emblemático, por así decirlo, en Sudamérica va a ser el fecalobacterio, ¿ya? Otro va a ser el ruminococo y los lactobacilos, que son un grupo muy importante, ¿ya? Pero hablar de firmicutes no es solamente hablar de lactobacilos, es un grupo inmenso. Los más importantes en Sudamérica, como he mencionado, son los rinococos, la Faecalobacterium y los lactobacilos. De los bacteroides, vamos a hablar de la provetela. Y yo les hago aquí una pregunta a los que están cursando. ¿Qué saben de la provetela? Porque, por ejemplo, aquí Scarlett es estudiante de medicina. Seguramente ya debe haber llevado la materia de microbiología y deben haber hablado sobre la provetela. No sé si aquí la doctora Mónica, no sé si es médico, si es médico colega, deben haber llevado pediatría y en pediatría hablan mucho de la provetela. Entonces, cuéntenme un poquito qué es lo que saben de la provetela. La provetela es una bacteria que recién se le dio la relevancia clínica hace unos 20 años atrás, ¿ya? Porque todos los tratados, por ejemplo, de Nelson antes de la edición 6, de la edición 16, perdón, creo que estamos en la 16, no me acuerdo bien, pero entre la edición 10 hablaban de que la provetela o la enfermedad por mordida de can generaba una bacteria que era totalmente nociva para el organismo, para el huésped, que nosotros no tenemos anticuerpos por ella, pero era porque no se había investigado que la provetela en la piel es netamente patológica, pero es una bacteria de vital importancia para la microbiota. De hecho, la bacteria que yo mencioné, que era la que se encuentra con relación de los perros y que si tú no llegas a tener tu mascota, no lo besuqueas, no comes del mismo plato prácticamente que tu perro, un perro sano notoriamente, antes de los 10 años, vas a tener una disbiosis por carencia de provetela. Y la provetela no se puede suplementar, no se puede. No hay forma de que después de los 10 años ella pueda subsistir en nuestro intestino porque ya no va a haber la capacidad de modificar ese bioma. Entonces, la provetela es una bacteria tan importante porque es el marcador biológico de que hace más de 2000 años nuestra especie tiene una simbiosis con los canes. La especie humana y la especie canida viven en simbiosis. ¿Por qué? Los canes, aparte de que actualmente se considera que son seres que nos dan soporte emocional, nos dan soporte microbiológico. Los gatitos muy bien, muy hermosos y todo, pero no tienen provetela. Y si no llega la provetela a tu organismo, no vas a tener un sistema inmunitario competente. Entonces, esa es la importancia de la provetela. Segundo, el Bacteroides fragilis. Los bacteroides, en general, el fragilis, es considerado un patobionte, pero tiene una relevancia muy importante en la estratificación de la microbiota general, porque es uno de los principales degradadores de proteína. Entonces ayuda mucho en la digestión y en la absorción de restos proteicos que pueden haber en las heces fecales para evitar y que haya un control biológico con el Clostridium. Entonces, el Bacteroides fragilis en una persona, una de sus principales funciones es evitar que haya proteínas de exceso, más que todo de origen animal, que puedan permitir la colonización en el intestino del Clostridium, especialmente del perfringens. Entre las actinobacterias, la más importante, como ya he mencionado, va a ser la bifidobacteria. La bifidobacteria, que como les mencioné, está en el tercio distal y en los labios mayores de la vagina, que es uno de los lugares donde tiene que salir el bebé y tiene que inocuarse al comienzo, también tiene una función reguladora porque es el principal productor de acetato.
Y vamos a hablar sobre el acetato como un ácido graso de cadena corta más adelante. Y en Sudamérica, como hemos hablado de las proteobacterias, va a ser Escherichia coli. Todos sabemos que el Escherichia coli es un microorganismo que es satanizado, ¿no? Algunos dicen que todas las infecciones son por la Escherichia, que las Escherichias son malas, y en realidad, al igual que el bacteroides, es un patobionte. Y ahora, ¿qué es un patobionte? No sé si han escuchado ese término alguna vez. Una consulta es lo mismo que decir saprofita. No, no, no. Ya. Ah, ok. Patobionte. Existen tres clasificaciones microbiológicas para las bacterias de la microbiota, ¿no? Que son saprófitos, patobiontes y patógenos secundarios, ¿ya? Saprófita, toda bacteria que conforma la microbiota y que no genera ningún efecto patológico sobre el organismo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de alguna infección intestinal por lactobacilos? No. ¿Alguna vez han escuchado hablar de una gastroenteritis por ejemplo, Provetela? No, porque no pueden. Su sector no son patológicas. Patobionte es el microorganismo que tiene la capacidad sectorial de ser o saprófito o patógeno según las condiciones. ¿Ya? Entonces, la Escherichia coli es un patobionte. La Escherichia coli en el intestino, mientras que tú la mantengas, no la molestes, dejes que ella haga su vida, que esté feliz, que coma, no te da nada de problemas. Sacas a la Escherichia coli y la metes a la vía urinaria, te da una ITU que te revuelca de dolor. Sacas a la Escherichia coli, la pones en la piel, te da ¿cómo se llama? Celulitis que te destroza la piel. Lo mismo si entra en la vagina, en la uretra. Mientras que ella se mantenga en el intestino y no sea de las cepas patógenas, ella es considerada dentro de la microbiota, ¿ya? Y el patógeno secundario es cualquier microorganismo que ha llegado a la microbiota, que ha generado destrozos y que te ha generado una infección o una alteración como el Clostridium. Por ejemplo, hay grupos Clostridium en nuestra microbiota, pero son Clostridium pequeños, forman el 0,5% de la microbiota. Pero bajo ninguna condición el Clostridium perfringens o el difficile pueden ser de ese 0,2%. Son patógenos secundarios específicos, ¿ya? Hasta aquí, en esta parte que es muy importante, ¿me han entendido? ¿Tienen alguna duda? Ahora, esta tablita, por ejemplo, que es muy importante, la saqué justamente del artículo que están viendo abajo, que está publicado en 2021, que se llama La composición colombiana popular de la microbiota, ¿ya? Y que está muy contrastada con una revista, es el único estudio que he visto en Bolivia, que el 2020 se hizo sobre el perfil de la microbiota intestinal en la población boliviana, que era solo de Cochabamba, por la Univalle. Entonces, bueno, esta parte ya les expliqué, ¿no? La diferencia entre una microbiota autóctona, regional y personal. Eso vamos a pasar. No, bueno, vamos a usar aquí un poco, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ejemplo de una microbiota autóctona, vamos a poner, por ejemplo, que la Faecalibacterium y los bacteroides, ¿ya? Son justamente, ellas van a estar en relación a todos nosotros, ¿ya? Pero no siempre van a estar presentes en la composición específica de la microbiota como tal. La regional, que ya hemos hablado, que habla, por ejemplo, de un sector geográfico específico, un país, ¿no? Un continente, ¿ya? La provetela es muy alta en Sudamérica porque tenemos más contacto con seres, con animales y todo lo demás, pero es mínima en Europa. Es casi mínima. Y en la población andina también es muy reducida por el tema del bajo consumo de fibra, ¿ya? Ahora, un ejemplo
claro de microbiota, de microorganismos de la microbiota personal o específica, y ya les he dicho que son los serogrupos específicos de los lactobacilos, ¿no? Los que tienen mayor diversidad en relación a la personalidad de cada microbiota son los lactobacilos. Ahora, ¿cuál es el rol de estos microorganismos durante la absorción y por qué son tan importantes? ¿Ya? Vamos a hablar, por ejemplo, que existen dos tipos de fibras dietéticas, ¿no? La digerible o absorbible o la no absorbible o no digerible, ¿no? Ambas son importantes porque la fibra absorbible ayuda mucho para la regulación de los cilios intestinales. La no absorbible ayuda mucho para la alimentación de la microbiota, ¿ya? La microbiota se puede alimentar de tanto la fibra absorbible como no absorbible, pero tiene mayor valor nutricional para la microbiota la no absorbible, ¿ya? Entonces, si tú comes alimentos ricos en fibra, por ejemplo, indistinto de cuál sea, la presencia de los bacteroides, los ruminococos y los Faecalibacterium te van a ayudar a poder absorber esta fibra o van a poder alimentarse de esta fibra y van a generar, debido a la fermentación de estas cadenas, lo que los famosos ácidos grasos de cadena corta. Y entre ellos van a ser el butirato, el propionato y el acetato. Y esta fibra que va a dar origen a a estos sustratos postbióticos van a generar el efecto antiinflamatorio principal que tienen los ácidos grasos de cadena corta. Por eso, una alimentación carente en fibra es totalmente disbiótica, ¿ya? Por otro lado, las vitaminas que nosotros absorbemos y que normalmente llegan a las heces fecales en menor cantidad, porque la gran mayoría se han absorbido a nivel intestinal, ¿ya? Pueden reabsorberse en un poco más gracias a la bifidobacteria, los lactobacilos y la Escherichia coli. En especial, la vitamina D. En especial la vitamina D. La vitamina D, que tiene que transitar por todo, primero se produce en la piel, luego en los riñones y luego al intestino, no se modifica si no está presente los bifidobacterios y los lactobacilos. No se modifica, no se produce la degradación a vitamina D3. Y si no se produce la degradación o la conversión enzimática a vitamina D3, no va a cumplir su efecto metabólico como tal, ¿no? Y para terminar esta parte, cuando hablamos, por ejemplo, de si no hay una vitamina D, una vitamina K y no se absorbe de manera adecuada, por ejemplo, la biotina, que es una vitamina tan importante, vamos a tener ciertas carencias en la piel a nivel metabólico, ¿no? Y por último, las bacterias que están más relacionadas y que ayudan a la permeabilidad intestinal, que eso vamos a hablar mucho más adelante, el famoso síndrome de hiperabsorción intestinal, van a ser como principales la Faecalibacterium y la única arquea descrita hasta el día de hoy, ¿ya? La Akkermansia. La Akkermansia es una arquea que cada vez está teniendo más importancia. ¿Por qué? Porque está muy relacionada con el IMO, el síndrome, que es el crecimiento de metanobacterias en el intestino delgado, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Porque vamos a dejarlo acá y vamos a continuar la próxima clase. Sí, me quedé con la duda de que Ujú. si hasta los 10 años pues no se adquiere la flora bacteriana, perdón, la microbiota, am, pues ¿qué pasa después con la persona si no Bueno, vive adquirió? en franca disbiosis. Vive en franca disbiosis. Va a ser una persona que va a tener obesidad, diabetes, va a tener tendencia a ciertos grados de adicciones, mucho apego al alcohol, porque hay un estudio chileno excelentísimo que, miren, no hay persona que odie más al gobierno de Arce que yo, porque justo el día que iba a comprar el artículo que sacaron en Chile, que hacían la relación, describían cómo el alcoholismo está relacionado con un cierto grupo de disbiosis, cortaron el pago por internet.
Ya es 1 año y medio que intento comprar eso y no puedo, ¿ya? Pero ya se ha descubierto que el alcohólico tiene grupos bacterianos que favorecen al alcoholismo. Entonces, una persona que no ha llegado a completar su esquema microbiótico siempre va a tener disbiosis. Yo tengo una paciente así. Es una chica de 17 años que nació por cesárea, que nunca tuvo perros, que su mamá nunca la dejó relacionarse mucho con otras niñas. Tiene a los 17 años síndrome de resistencia a la insulina, tiene obesidad, tiene TDAH, tiene piel atópica, tiene asma bronquial, colon irritable. A los 14 años tuvo helicobacter. Imagínense cómo va. La chica respira y engorda. Entonces, yo le he explicado, señora, si usted nunca la tuvo en un lugar urbano, no le gustaba que socialice con otros niños, no la tenía con mascota, nació por cesárea, no le dio leche materna por temas estéticos, estoy casi seguro que este es un problema por una disbiosis por carencia de Provetela. El problema es que en Bolivia no tengo cómo diagnosticarla. ¿Por qué? Eso vamos a hablar después. De que tenemos el cultivo funcional, pero no es tan accesible porque Santa Cruz tiene un laboratorio que vale casi 3.000 bolivianos el cultivo de todos los grupos. Aquí en La Paz hay un laboratorio que me hace el cultivo funcional de los 5, menos de la Provetela. ¿Por qué? Porque es extremadamente caro y lo que me ha explicado la microbióloga es que no hay que la Provetela es una bacteria de alto, 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 alto requerimiento nutricional, entonces no se puede cultivar de manera fácil. Eso. Y por pruebas moleculares, disculpe, no se puede hacer la detección. Tal vez afuera lo hacen porque hay Claro, en la Chile, en muestra. Argentina, en Brasil hay pruebas inmunitarias y moleculares, ¿no? Aquí en Bolivia no hay. Cuando hablemos de laboratorio es lo más triste. ¿Por qué? Porque solo hay 3 estudios que yo puedo acceder. El test de Indicans, el coprológico funcional, perdón, y el cultivo funcional. Solo esos 3. Y eso que no es por ensalzarme, pero yo fui quien trajo esos estudios a Bolivia porque yo he hecho el posgrado en Argentina y hablé con la microbióloga con la que trabajo y le dije, doctora, por favor, necesito que me haga estos estudios. No los conozco, mire, le doy el contacto, hable con estos, la capacitaron y me hizo esos 3 estudios. Gracias, gracias, sí entiendo. Porque la parte molecular a veces soluciona un poco más, porque si se tiene tanto requerimiento nutricional para aislar ciertos microorganismos, por la parte molecular por lo menos se puede detectar algún marcador propio de la bacteria, ¿no? De hecho, como les digo, hay test, ahorita les voy a mostrar. Eso vamos a hablar en la próxima clase, pero aquí está. Sí, más adelante está. Vamos a hablar sobre los métodos diagnósticos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tenemos dudas, aquí tengo un comentario. Excelente. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día miércoles. No sé si está el host de Cultivarte para que cerremos la clase, por favor. Hola. Ya. ¿Está el host? Ya. ¿Está el host de Cultivarte? A ver, vamos a escribirle. Bueno, de todas maneras, yo los voy dejando. Un abrazo, chao, que les vaya a todos. Muchas gracias, chao, chao. Muchas gracias.
Muy bien, damos por finalizada esta sesión, no habiendo más consultas, y pues los esperamos el día miércoles para continuar con la segunda sesión. Muchísimas gracias, doctor. A quienes también se han inscrito en el curso, muchísimas gracias. E informamos que pues dentro de... Finalizando el día de hoy vamos a ya tener la grabación de esta clase y la vamos a compartir en el grupo mediante un enlace, ¿verdad? Toda información en realidad la vamos compartiendo en el grupo. Cualquier consulta que deseen hacerlo, también pueden, ¿no? Realizar. Muy bien, esperamos entonces el día miércoles a reencontrarnos. Que tengan muy buen resto de jornada. Buenas noches.